Muy bien, estudiantes, estamos acá en la grabación del sistema circulatorio en la parte de clase de venas y sistema linfático. La idea de esta clase es reconocer las diferencias estructurales y funcionales que tenemos entre los tipos de vasos sanguíneos. En este caso ya hemos revisado las arterias, por lo tanto hoy día vamos a conversar acerca de las venas. También identificar la distribución de los principales vasos sanguíneos del retorno venoso, los límites que estos tienen, además de identificar los principales componentes del sistema linfático. Nosotros podemos decir que las venas tienen un sistema de configuración interna que radica en lo siguiente. Vamos a tener una túnica interna que llamamos endotelio, que es la capa más interna de la vena, la cual está en contacto con la sangre. Vamos a tener una membrana basal, la túnica media, que corresponde al músculo liso, y también una túnica externa. Láminas elásticas no hay muy presentes en lo que es la configuración de una vena, pero en el endotelio vamos a ver una presencia de unas válvulas. Por lo tanto, el lumen de una vena también es mucho más amplio, tiene una forma más ovalada en comparación a las arterias que la veíamos mucho más circular. Ahora, en este lumen, en el endotelio, vamos a tener esta presencia de válvulas. Por lo tanto, la sangre en el retorno venoso, por ejemplo, contra la gravedad, es comprimida una vena por el músculo esquelético, lo cual hace que eyecte la sangre hacia superior y esta sangre no se devuelva porque queda sujeta a estas válvulas. Y eso favorece el drenaje, el retorno venoso hacia el corazón, por ejemplo, contra la gravedad. Esto hace que las venas tengan como función drenar la sangre desde los tejidos y los sistemas hacia el corazón, para que esta sangre pueda volver a oxigenarse y poder ser ocupada por el sistema arterial. Tenemos venas profundas y venas superficiales. Las venas profundas comúnmente están acompañando a las arterias, que ya vimos ese capítulo principalmente, mientras que las venas superficiales son las que se ubican sobre la fascia muscular y son mucho más visibles a nivel de debajo de la piel. Las venas profundas y superficiales tienen este sistema de válvulas. Recuerden que este sistema permite que la sangre no se devuelva hacia abajo contra la gravedad. Bien. Y la mayoría de las venas drenan en contra de la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, van a presentar estas válvulas para favorecer el retorno venoso. Tal como muestra esta imagen de la parte de la pierna por posterior, este compartimiento genera principalmente la función de plantiflexión. Y al realizar una plantiflexión, este músculo se contrae, haciendo una presión a nivel de la vena, la sangre sale eyectada hacia el superior y cuando ya esta fuerza es anulada por la gravedad, se queda ahí, sujeta por la válvula, claramente, de la vena y hasta un nuevo impulso va ascendiendo hasta llegar al corazón propiamente tal. En este caso recuerden que el corazón, donde ingresa la sangre de drenaje venoso, es en el atrio derecho. ¿Cómo se hace el drenaje de la sangre que ocupa el sistema nervioso o la parte interna de nuestro cráneo? Hay un desdoblamiento de la dura madre, lo cual genera un espacio, ¿ya? Como una especie de laguna. Y este espacio, como especie de laguna, está lleno de sangre venosa, el cual está siendo recolectado. Este espacio se le llamamos senos. Por lo tanto, toda la sangre del drenaje venoso interno del cerebro lo vamos a recolectar a través de senos. Y existen varios senos, por ejemplo acá vemos y observamos el seno transverso, vamos a ver el seno recto y un seno sigmoides, los cuales van a confluir en una parte. También tenemos el seno cavernoso, ahí tenemos la confluencia de los senos. Y todos estos senos van a ir drenando la sangre que ocupa la parte interna del cráneo y va a llegar hacia la vena yugular interna. Vamos a ver otra imagen ahora, donde vemos por ejemplo el seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, ¿cierto? La confluencia de los senos, acá vemos el occipital, aquí vemos mucho mejor el sigmoide, y todo esto van a ir a llegar a lo que es la vena yugular interna, ¿ya? Cual atraviesa por el agujero yugular y después las venas yugulares, ¿bien? Tanto la externa como la anterior y la interna van a desembocar a nivel de la vena brachiocefálica. En este caso estamos viendo la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Por lo tanto, la vena yugular interna, la externa y la anterior van a llegar
hacia esa zona. Ahí tenemos la vena yugular anterior, la cual va a desembocar a nivel de una vena de la zona cervical. La vena yugular externa, ¿ya? Que está un poquito más afuera. ¿Ya? Aquí no se observa en este lado que está cortada, ¿ya? Pero aquí se ve mucho mejor. Mientras que la interna es la más gruesa y es la que está por dentro, es la que ingresa hacia el cráneo, ¿verdad? Como se ve aquí, y recibe la afluencia de la sangre que proviene desde los senos. En la parte abdominal nosotros vamos a observar, por ejemplo, que tenemos la vena ilíaca externa, del mismo nombre que la arteria que lo acompaña. Una vez que la vena ilíaca externa se une a la vena ilíaca interna que se encuentra allí, va a formar la vena ilíaca común. En este caso, para el ejercicio de lo que estamos mostrando, es del lado izquierdo. Las venas ilíacas comunes, derecha e izquierda, van a confluir y van a formar una vena cava inferior. Esta vena cava inferior recibe también la sangre de las venas que son las gonadales, ováricas o testiculares, según el ejemplo. Tenemos las venas lumbares, la vena sacra media también, las venas renales, que van a llegar directamente hacia la cava inferior. Recuerden que tenemos una renal derecha y una renal izquierda. También la vena suprarrenal izquierda, por ejemplo, al igual que la derecha, va a llegar hacia la vena renal, la cual recae su sangre en la vena cava inferior. Por arriba observamos la vena hepática para dar lugar y conversar acerca del drenaje de la vena porta. No olvidar también que tenemos las venas frénicas inferiores, las cuales están drenando la sangre que ocupa el propio diafragma. No podemos no mencionar, ¿cierto?, el sistema porta hepático. Recordar que el hígado, que es una gran glándula que tenemos en nuestro cuerpo, va a recibir la sangre venosa proveniente desde el lado derecho del intestino grueso a través de la vena mesentérica superior, y tenemos también la vena mesentérica inferior, la cual va a traer el drenaje venoso de la parte izquierda del intestino grueso. El retorno venoso del páncreas y el vaso va a provenir desde esta vena, que es la esplénica, así como también tenemos venas que van a provenir desde el estómago y van a recaer en esta vena que se llama vena porta, ¿ya? La vena porta hepática que ingresa al hígado, ¿bien? Y en el hígado, el sistema porta hace el filtrado principalmente de todo ello y vierte su contenido, como sale acá, a través de venas hepáticas derecha e izquierda, las cuales van a recaer en la vena cava inferior. Por lo tanto, nuestro hígado recibe gran parte de la sangre del sistema digestivo, la procesa, la filtra y la devuelve, ¿cierto?, a la vena cava inferior. A nivel del tórax podemos observar las venas brachiocefálicas, tanto la izquierda y la derecha, que reciben a las venas yugulares y a la vena subclavia. Bien. Estas van a recaer y desembocar en la vena cava superior. Bien. Recuerden que la vena cava superior ingresa al atrio derecho, al igual que la vena cava inferior. Por esquemas para poder observar la vena ácido, por ejemplo, se cortó aquí un poquito la vena cava inferior. Las intercostales posteriores van a ir a recaer, la del lado derecho, hacia una vena que se llama vena ácigos. La vena ácigos llega directamente a la vena cava inferior. Fíjense acá que tenemos una hemiácigos, la cual recoge las intercostales más inferiores, y tenemos una hemiácigo accesoria que recibe de la sangre de las intercostales superiores del lado izquierdo. Tanto la hemiácigo accesoria como la hemiácigos y la hemiácigo accesorias llegan hacia el torrente de la ácigos, y la ácigo directamente la deja en la vena cava superior. A nivel del miembro superior vamos a tener venas profundas y venas superficiales. No olvidemos que tenemos una zona de venopunción importante a nivel del miembro superior, tanto en la vena mediana del codo, así como en el arco dorsal de la mano. Esas son venas superficiales y, por ejemplo, ahí tenemos venas profundas, ¿ya? Venas profundas, como la vena braquial, por ejemplo. Las venas profundas siempre están acompañadas de la arteria y siempre son un poquito más cercanas por debajo de los músculos hacia el hueso. Bien.
Aquí tenemos las venas superficiales, tenemos el arco venoso dorsal donde se colocan bastantes vías o llaves de paso. Incluso algunas de las anestesias se colocan en esta zona. Vamos a tener también la vena mediana del codo, que es una unión entre la vena cefálica y la vena basílica, que se encuentran más superficiales y que comúnmente uno las puede observar mucho mejor en la parte del brazo. ¿Bien? Mientras que las venas profundas tienen el mismo nombre de las arterias profundas, de las arterias, que también son profundas, claramente. Tenemos, las venas digitales, en este caso palmares, las cuales provienen, ¿cierto?, y desembocan en los arcos venosos superficial y profundo, las cuales van a desembocar, ¿cierto?, en una vena radial y en una vena ulnar. Estas a nivel del codo se van a unir para formar una vena braquial, la cual a nivel del músculo redondo mayor va a pasar a llamarse vena axilar, y luego en el borde de la primera costilla ya se empieza a llamar subclavia, en este caso del dibujo, subclavia del lado derecho. Esta subclavia del lado derecho llega a la vena brachiocefálica derecha y esta desemboca en la vena cava inferior, superior. Recuerden que es importante a nivel del sistema del drenaje venoso la inserción de las vías venosas, ¿cierto?, para administración, por ejemplo, de medicamentos, las punciones que se pueden hacer para extraer sangre venosa, los catéteres venosos que ayudan principalmente a generar algún tipo de procedimiento, bien, ya sea de algún tipo de extracción de sangre, transfusión de sangre, también administración de algún tipo de instrumento para generar una trombólisis y también muy necesaria muchas veces en los bypass coronarios. Pasemos al miembro inferior, tenemos venas, ¿cierto?, también, donde tenemos las venas digitales de los dedos del pie, el arco dorsal venoso, lo cual también vamos a poder observar aquí las venas safena, ¿ya? Tenemos la vena safena mayor, que va por la zona dorsal, va por la parte medial de la pierna, pasa por posterior de la rodilla, va por la zona medial del muslo y esta va a desembocar directamente en la vena femoral, ¿ya? La vena femoral es profunda, las venas safenas son más superficiales. Aquí, por ejemplo, vemos la vena safena menor, que se va por posterior en la pierna, se dirige por posterior de la pierna y desemboca directamente en la vena poplitea, ¿ya? Tenemos las venas profundas, donde tenemos venas tibiales, venas fibulares, la vena poplitea, la vena femoral, que tiene los mismos límites que la arteria, y la vena femoral, ¿cierto?, que va a pasar por debajo del ligamento inguinal para transformarse en la ilíaca externa. Ahí tenemos las superficiales. Recuerda que tenemos la vena safena mayor, bien, que se forma en la parte anterior de la pierna, pasa por detrás de la rodilla, se dirige por medial y llega hasta la vena femoral, mientras que la safena menor está por posterior en el muslo, bien superficial, y desemboca en la vena poplitea. Vena safena mayor, vena safena menor. Las venas tienen su deformación siempre que estas válvulas, ¿cierto?, no tengan algún tipo de contracción muscular que vaya drenando esta sangre. Si esta sangre se empieza a acumular en la valva o en la válvula, va a empezar a generar dilatación de las venas. Recuerden que las venas no tienen tanto componente elástico como las arterias y esto hace que las venas se puedan deformar. Y esta deformación de las paredes de las venas, que pueden hacer más anchas, nosotros las empezamos a ver así, ¿cierto? Luego evolucionan a algo mucho más prominente y pueden llegar a un estadio mucho más potente, ¿cierto? A esto le llamamos varices, ¿bien? Las varices entonces son puntos de acúmulo principalmente, donde se acumuló sangre y puede ser un riesgo, ¿cierto?, manipular estas venas desde la parte externa, ya que podría soltar algún tipo de trombo o algún tipo de sangre coagulada que pueda transformarse, ¿cierto?, en una especie de obstruyente de alguna vía venosa. Para finalizar, vamos a hablar un poquito del sistema linfático. Recuerden que es un sistema en donde se constituye a través de linfonodos, ¿cierto?, o nodos linfáticos, que también llamamos como ganglios. Tenemos vasos linfáticos, que es una red de vasos que va principalmente distribuidos a nivel del cuerpo, lo cual conduce la linfa. Y la linfa, que es el líquido amarillento de composición que es muy similar al plasma, va circulando a través de los vasos linfáticos y constituye un vehículo de transporte de este sistema, ¿ya? Recuerden que la sangre venosa principalmente puede contener algunos desechos, los cuales todos los patógenos, los restos celulares,
células que ya no tienen que contar dentro del sistema venoso. Todo esto lo recoge el sistema linfático. La linfa lo transporta a través de los vasos linfáticos, lo lleva principalmente a la cápsula del nódulo linfático, y allí existen los linfocitos, ¿cierto? Y los macrófagos que empiezan a eliminar estos contenidos. Toda la sangre que es filtrada y limpia de todas las células que contiene la linfa son retornadas hacia el drenaje venoso. Por lo tanto, el sistema linfático toma desde el lecho capilar linfático, vacía la linfa en este nódulo, lo filtra, ¿ya? Los folículos y los macrófagos que están aquí principalmente eliminan los restos de los desechos, y todo lo que es sangre se devuelve, ¿cierto?, al torrente venoso para su drenaje. Bien, por lo tanto, las funciones que tiene este sistema linfático son el drenaje de excesos del líquido intersticial, absorción y transporte de las grasas que pueda haber, y la formación de mecanismos inmunitarios como los linfocitos B y T. Por lo tanto, el sistema linfático van a drenar a nivel de los ángulos yúgulo-subclavios que se forman entre la vena subclavia y las venas yugulares, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Aquí van a haber unos conductos, ¿sí? En el caso derecho va a haber un conducto linfático derecho y aquí un conducto torácico. Hacia el conducto linfático derecho van a recaer todos los vasos linfáticos que provienen de la extremidad superior derecha, hemitórax derecho, hemicuello y hemicabeza del lado derecho. Todo el resto, o sea, extremidades inferiores, pelvis, abdomen, hemitórax izquierdo, extremidad superior izquierda, hemicuello y hemicabeza izquierda, van a llegar hacia el conducto torácico. Y así se va a ir drenando este sistema linfático. Estructuras y órganos linfáticos que colaboran principalmente con esta función, los cuales se encargan de producción de linfocitos, en el caso del timo, linfocitos T, en el caso de linfocitos B, en el vaso, los cuales van a ayudar que estas células defensivas se encargan de regenerar la respuesta inmune frente a algunos patógenos que son filtrados desde la sangre, y para poder generar la respuesta inmunitaria necesaria para nuestro cuerpo. Anexos linfáticos tenemos las amígdalas, los cuales son detectores principalmente de algún tipo de patógeno, ¿ya? Por ejemplo, las amígdalas palatinas, ¿ya? Las amígdalas faringias, que son conocidas como las adenoides, las cuales son operadas muchas veces en nuestra población. Tenemos también amígdalas a nivel de la lengua y también a nivel de la zona tubárica. Todas estas amígdalas, por ejemplo, aquí vemos las linguales, aquí estamos viendo también las palatinas, las tubáricas, ¿ya? Que se pronuncian un poco más hacia superior. Bien. Y aquí tenemos la faringe. Bien. Estas van a ser anexos linfáticos, los cuales van a ayudar a detectar, ¿cierto? A través del tejido linfático todos nuestros patógenos y células que tengan que ser revertidas y que puedan generar algún tipo de respuesta inmunitaria. Eso ha sido la clase de drenaje venoso, ¿cierto? Y del sistema linfático, para que la puedan estudiar y la puedan practicar, ¿cierto?, para sus evaluaciones correspondientes.